Veamos un poco entonces de las estadísticas que conversamos respecto al depósito de relaves. Esto que estamos viendo es un gráfico, una presentación que tiene que ver con el Plan Nacional de Relaves, que se los comenté. Este Plan Nacional de Relaves comenzó en el gobierno pasado y esta es una información hasta el año 2019. No ha cambiado con respecto a los abandonados, pero sí con respecto a los activos. Bien, así que si quieren esta información actualizada, el Cernagiomín, en su página web, tiene un catastro, que lo pueden ver a través de una planilla Excel en el que figura hasta el 2024, por si tienen interés en tener el dato exacto respecto de los activos. Lo otro no ha cambiado. Bien. Entonces, de los depósitos de relaves que existen en Chile, tenemos un total nacional de 742. Incluyen esta fecha dos relaves en construcción, que lo más probable es que se hayan terminado. Estamos viendo una aproximación. De ellos, 106 son activos. Inactivos tenemos 463, abandonados 173. Bien, y la gran mayoría se ubica en la cuarta región, como pueden ver ahí respecto a la estadística. Ahora bien, el plan que yo les comentaba, que es el Plan Nacional de Depósitos de Relave para una minería sostenible, lo que quiere es hacer precisamente situarse en tres ejes. Primero, haciéndose cargo de su pasado a través de la gestión sostenible de los pasivos ambientales mineros. Em, Respecto al eje de seguridad de la población, fortalecer el monitoreo, la reportabilidad y la fiscalización de los depósitos de relave e implementar y coordinar medidas en caso de emergencia. Diseñar e implementar programas y herramientas de remediación de depósitos de relave en situaciones de abandono que sean un riesgo para la comunidad en relación al plan medio ambiente. Y luego, en relación al tercer gran punto, que es la economía circular e innovación, fomentar el reprocesamiento y reutilización de depósitos de relave, creando oportunidades económicas y promover la investigación e implementación de nuevas tecnologías. Esto se está haciendo muy fuertemente. Lo que más se quiere es implementar nuevas tecnologías para que podamos tener este desarrollo lo mejor y de la manera más sustentable. Ahora, cuando uno se pregunta y dice, bueno, y lo hacen mucho y me lo preguntan mucho las ONG, las principales opositoras a todo lo que tiene que ver con depósitos de relave. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, después del último terremoto, también hubo, perdón, no el terremoto, las últimas lluvias que hubo en Santiago que fueron muy fuertes en julio. Hubo un gran tema respecto a algunos depósitos de relaves que no habían considerado, por supuesto, la cantidad de agua caída, que es una cosa que se está discutiendo mucho hoy en día, porque como ustedes bien saben, muchas veces se consideran los 50 últimos años o algunos tipos de normativas internacionales al respecto, y no tenemos muy clara la normativa nacional con respecto a eso. Y la verdad es que con el cambio climático ya no podemos pensar en hacer un relave, por ejemplo, en la región de Antofagasta sin pensar en que va a llover. No se puede. Derechamente va a llover en algún momento y va a llover y a lo mejor va a llover con más fuerza que nunca. Después de haber visto los vientos que vimos en Santiago que no se habían visto nunca, todo ese tipo de situaciones son cambios climáticos que hay que considerar para efecto de la construcción de los depósitos de relave y todas las medidas son necesarias. Entonces, como les comentaba, la gran mayoría de la ONG dice, bueno, pero ¿por qué siguen construyendo depósitos de relaves? Si efectivamente tienen un objetivo y sí están con una mentalidad de medio ambiente y todo lo demás, la verdad es que no tienen esa intención. Bueno, primero que todo, no tenemos una tecnología hoy en día que sea lo suficientemente barata y que nos permita reprocesar y reutilizar o depositar, mejor dicho, de una manera más eficiente. No, eso no existe. Y luego, además, lo que existe es muy caro, por lo tanto, ya no cumplimos con el objetivo.
Y luego además es muy importante, que es otra de las cosas que cuesta mucho que la gente entienda, y es que en la Constitución Política de la República, que es nuestra Constitución, nuestra norma prima, nuestra Carta Fundamental, nuestra base del derecho en Chile, tenemos que es la Constitución de 1980, y que a propósito de todas las etapas de constitucionalización que ustedes han visto, seguramente la tienen mucho más presente que antes, y todas las veces que nos dicen que efectivamente hay muchas normativas que se podrían cambiar en Chile, pero que no se permiten porque la Constitución dispone otra cosa. Bueno, en esa Constitución, que es la que nos rige, en 1980, se dispone precisamente que dentro de los derechos y las garantías que tienen las personas, tenemos dos derechos igual de importantes. La verdad es que los derechos o la categorización de derechos del artículo 19 no distingue, no hay una distinción respecto a si efectivamente o una jerarquización de los derechos, sino que en realidad nos da un catálogo de derechos. Por ejemplo, el número uno es el derecho a la vida, el número dos el derecho a la libertad religiosa, el derecho a, a desarrollar, que es para donde iba, una actividad económica sin que cualquiera sea esta, sino es contraria a las leyes. Y también dentro de esos artículos está el 19 final, que es el que nos dice que también tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero ¿qué ocurre? La verdad es que hubo una gran discusión cuando se agregó ese derecho de todos los chilenos, y en algún momento se pensó que sería bueno decir que en Chile el derecho de las personas es a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, palabra que se terminó eliminando, me parece a mí buenamente, porque efectivamente vivir libre de toda contaminación era una quimera, y va a ser muy difícil jurídicamente poder atender a todos los reclamos que podría existir. Y por lo tanto se eliminó, y ahora sabemos que podemos vivir en un ambiente libre de contaminación, pero no de toda contaminación. Y luego también tenemos este derecho que yo les cuento, que es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por la ley, o por el bien común. Entonces, son dos derechos que tienen las personas y que, como les digo, no están jerarquizados. De hecho, ustedes me podrían decir, pero bueno, es que el derecho a la vida, que también está en el artículo 19, es mucho más importante, y por lo tanto, y tiene que ver al final con la seguridad, con la salud, con el medio ambiente. Y efectivamente, a lo mejor para ustedes lo puede ser, y quizás para mí también. Pero si ustedes se lo preguntan, por ejemplo, a una persona religiosa, prefiere y considera que el derecho más importante del artículo 19 es su derecho a la libertad religiosa. Por lo tanto, no tiene una categoría, no es que el número uno el 26 el menos importante y el uno el más importante. ¿Bien? No, no se puede, porque efectivamente, además nunca se consideró así, siempre se consideró como derechos iguales. Por lo tanto, les insisto, nosotros tenemos dos derechos garantizados en la Constitución, que son un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. No importa cómo, pero tenemos que hacer que este mundo funcione con esos dos derechos que son para todas las personas. Y la forma en que lo hacemos es evitando contaminar, y por eso también están los tribunales ambientales, que son de lo que se preocupan, también todo lo que tiene que ver con nuestra institucionalidad ambiental, en la que está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y los tribunales ambientales. Por lo tanto, tenemos una institucionalidad, eh, el ministerio también, por supuesto, que nos permite actuar de la mejor manera, resguardando el medio ambiente, pero también tenemos el derecho a desarrollar las actividades económicas. Por lo tanto, hasta que esos dos derechos se conjuguen, vamos a necesitar tener depósitos de relave por más tiempo. Cada uno de estos tres ejes que estamos viendo cuenta con un plan de acción específico, que son las medidas que se están tomando. Las principales medidas, primero se los comenté, que es la creación del Observatorio Nacional de Depósitos de Relave. Luego también, que va a estar ubicado en el Cernagiomín. Luego también tenemos por fin la actualización del Decreto Supremo 248, que es del año 2007. Ahora, la actualización del Decreto Supremo ha pasado, pero es por un sinnúmero, de verdad, por un sinnúmero de ganas de reformar, porque se ha quedado solo en eso.
Se intenta reformar en este rato, hoy, en este día, 27 de agosto, está hoy abierto la participación ciudadana para efectos de aquellas personas que quieran hacer sus comentarios a la nueva actualización del Decreto Supremo 248. Ya se abrió la participación ciudadana, que es un proceso obligatorio en el que no me voy a detener mucho tiempo porque no lo tenemos, pero que efectivamente ocurre con nuestro tipo de leyes como estas, que tienen un proceso de participación ciudadana y en el que está hoy el decreto supremo 248. Por lo tanto hoy ustedes pueden revisar el decreto 248, pero no sabemos si va a ser el definitivo. Por eso no se los voy a pasar, porque en realidad tengo que pasarle la normativa vigente, pero está en un proceso de cambio, en una actualización. Pero este trabajo del Plan Nacional de Relave es del año 2018. Por lo tanto, llevamos mucho tiempo tratando de que se actualice, por lo que, de hecho, incluso sería irresponsable si les pasara la actualización del decreto 248, que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Minería, y no les pasara el vigente, porque la probabilidad de que esto se caiga nuevamente es bastante alta. Pero sí ustedes tienen que saber que el Decreto Supremo 248 está hoy pasando por una modificación muy importante, que hay un Decreto Supremo que está en la página web, que lo pueden revisar, que es muy distinto al que está vigente, pero como les digo, no es primera vez que ocurre, así que la probabilidad, esperemos que salga en este gobierno y que se conjuguen los astros, va a ser bastante difícil. El decreto supremo 248 anterior, las observaciones de la ciudadanía, pasó por más de 1000 observaciones ciudadanas, después de, en este caso lo más probable es que también sean esa cantidad, quizás más, porque cada día la gente tiene mayor conocimiento de la participación ciudadana, por lo tanto todos estaban y esperando, mucha gente está esperando esta actualización, mucha gente con conocimiento y mucha gente sin tanto conocimiento. Así que lo más probable es que luego de esta apertura de observación, de participación ciudadana, donde la gente puede opinar lo que quiera respecto a la actualización del 248, haya que hacer la revisión de lo que la gente opinó y eso tarda un par de meses más y luego se vuelva a tener que colocar a disposición de las autoridades el nuevo texto. El decreto supremo y su actualización es mucho más complejo porque, como ustedes bien saben, en Chile existe una categorización de leyes, en el que en nuestra cúspide tenemos la eh, Constitución Política de la República y luego vamos bajando en categoría de ley, de ahí tenemos las leyes simples, tenemos también las leyes de quórum calificado y así sucesivamente. No me alargo porque es muy largo, pero llegamos a la base de la pirámide en la que están los reglamentos o los decretos supremos. ¿Qué son los decretos supremos? Son normativa que en realidad no la dicta el legislador, por lo tanto no pasa por la Cámara de Diputados ni de Senadores y por eso se llaman decretos. Son normas, la mayoría de ellos muy técnicas, que tienen por objetivo derechamente trabajar, tienen por objetivo más bien dar directrices técnicas respecto a un tema. Y desde mi punto de vista, el principal problema que tenemos con el Decreto Supremo 248 es que esta actualización que quieren no haya pasado por ley. O sea, que sigamos hablando de un Decreto Supremo. Lo primero que deberíamos haber hecho es haber dicho hay que eliminar el Decreto Supremo 248 y tenemos que convertirlo en ley. Y convertirlo en ley, y esa ley puede además remitir al Ministerio de Minería, que pueda crear su propio reglamento como se hace muchas veces, pero efectivamente mantenerlo como un decreto supremo no me parece lo más adecuado, porque efectivamente pierde legalidad, pierde autoridad. Y me ha pasado también que frente a, tampoco se pueden además, por ejemplo, en un decreto supremo ver sanciones, un montón de sin cosas, sin número de cosas que son materia de ley. Así que es complejo que en realidad se haya mantenido de esta manera, pero bueno, estamos por lo menos en un proceso de actualización. Yo quiero tener fe, pero lo veo difícil. Luego también tiene por objetivo una elaboración de un protocolo de emergencia y este protocolo de emergencia, por supuesto, es mucho más fácil, son medidas además. No tenemos que olvidar también que este plan de acción y todas estas medidas que estamos conversando, que no han cambiado, fueron planteadas en otro gobierno. Por lo tanto, el Plan Nacional de Relave ha avanzado poco en este gobierno, porque efectivamente no tengo que eh, demorarme mucho en decirles cuánto cuesta que los
los programas de gobiernos anteriores vayan avanzando. Pero bueno, como una iniciativa pública, privada, que en realidad las empresas están muy interesadas en todo lo que tiene que ver con Relave, hacen un poquito más de presión. En relación al medio ambiente, hay un programa de reubicación de depósitos de relave abandonados. ¿Se acuerdan que se los dije? Como medida de compensación ambiental dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto es súper interesante porque en realidad lo que se quiere hacer es como que las empresas mineras se hagan cargo de reubicar el depósito de relave abandonado. Las empresas mineras que hoy están vigentes, que al final tienen un interés por resolver este tema y lo van a hacer con dineros propios, por supuesto. Hay una elaboración también de un programa que incentive la recepción de depósitos de relave abandonados, ya sea a través de disminución de impuestos, nuevos beneficios, tecnología, se va a ver más adelante. Y luego tenemos la economía circular e innovación. Queremos hacer las modificaciones al ordenamiento jurídico para regular el reprocesamiento, porque no existe hoy eso. Se habla de reprocesamiento, pero la verdad es que es bastante complejo porque los depósitos de relave abandonado, ¿de quién son? Las cosas no son de nadie. Ya no, uno no puede decir, no, es que eso no es de nadie, está ahí votado. No, las cosas no son así en Chile. Nuestro ordenamiento jurídico no permite eso. Las cosas que no son, ustedes dicen, no, ve que mira, esa casa está abandonada hace un montón de tiempo, no es de nadie. La verdad es que sí es de alguien. Todo lo que está abandonado en nuestro país es del Estado. Todo. Hay un orden de prelación en nuestro derecho que dice, bueno, si efectivamente no hay heredero, no hay sobrino, no hay primo, no hay ascendiente, descendiente, lo que sea, el último orden de prelación de Chile es el Estado. Por lo tanto, las cosas no son de nadie. Efectivamente es así. Y en materia de relave es más complejo porque el Código de Minería, que es el que los regula, dice que los relaves son accesorias a la planta que los originó, son accesorios, así lo dice la normativa. ¿Qué queremos entender por eso? Quiere decir que efectivamente de la planta de la faena minera que lo depositó, a esa pertenece, es un accesorio de ella. Es un poco más complejo ya, pero de verdad que no es necesario verlo con esa complejidad, sino que efectivamente se entienda que es una accesoriedad que tiene relación con la planta de donde se provee. También incluso con las plantas de beneficio. Ya, o sea, las plantas de beneficio también tienen es un accesorio. Por lo tanto, hay que determinar en realidad qué ocurre con eso y por eso, como como los desmontes, los relaves, las escorias, al final eh, son residuos, ¿cierto? De los procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. Entonces, ¿qué hacemos con esos residuos? ¿Se pueden reprocesar? Si hay uno ahí abandonado, alguien se puede hacer cargo. Eso hay que modificarlo, el ordenamiento jurídico, para que efectivamente se establezca claramente cómo se va a poder regular el reprocesamiento y además, como les digo, desde el punto de vista de la necesaria consideraciones químicas y de estabilidad química y física que se requieren para efectos de reprocesarlo. También hay que establecer una metodología para la estimación del valor económico de los depósitos artificiales mineros y la creación de una plataforma de innovación abierta para empresas de tecnología y propuestas de solución a problemas de la industria. Necesitamos que hay mucha gente que en realidad tiene ideas muy interesantes, muy brillantes y que las desperdiciamos precisamente porque no estamos al pendiente de lo que se está innovando. La creación, respecto al tema de la seguridad de la población, esta creación del Observatorio Nacional del Depósito de Relave, que sería, como les digo, en el Cernagiomín. Aquí es un programa público-privado, aquí están nombrados quienes están interesados. Y la idea es un sistema estandarizado de monitoreo en línea y centralizado para fortalecer la gestión preventiva. Entonces quieren eso. Eso sí que es como una cosa que con quien uno conversa quiere esto, quiere que haya un monitoreo en línea y que sea además estandarizado, porque efectivamente las formas de monitoreo
muchas veces son distintas. Cada uno, como no hay tanta regulación hoy en día, cada uno ocupa los piezómetros, pone 3, pone 4, pone 5, pone 10, pone 8, los pone arriba, pone abajo, de la manera en que consideran sus técnicos y sus especialistas que es la mejor manera. Pero hay que hacer un sistema estandarizado, necesario, y que tiene que estar en línea para efectos de la gestión preventiva y determinar antes de que ocurra una catástrofe cuáles están con problemas. Eso también va de la mano de un sistema de alerta temprana, un acceso en tiempo real a comunidades del estado del depósito de relaves también, porque hoy en día con el tema de la participación ciudadana y con el acceso a la información que las comunidades y las personas merecemos y están obligadas las empresas a entregar por ley, eh, tiene que ver con este tema de acceso en tiempo real del estado de los depósitos de relave, una preocupación constante de la población. Y las plataformas interoperables. Este programa inició en el Tranque El Mauro, Antofagasta Mineral, y se dio inicio a la mesa de trabajo para la modificación del decreto supremo, como les digo, también, pero efectivamente eso se detuvo, volvió hoy, hace muy poquito, con la ministra de Minería, Aurora Williams, pero antes estaba completamente detenido, todo lo que tuviera que ver con eso. Así que bueno, también estamos esperando, yo estuve revisándolo, por supuesto, y efectivamente muchas de las cosas que estamos conversando están ya agregadas a ese nuevo decreto supremo. La mesa de trabajo que se creó, insisto, perdón que insista con esto, pero no se olviden que esto fue en el gobierno anterior. Hoy, de nuevo, se trabajó en base a este documento, pero también con el otro documento que crean. Que se juntó, se hizo como ahí una mixtura y se creó esta mesa de trabajo con más de 30 profesionales expertos en materia de estabilidad física, química e hídrica durante un año de trabajo y en este momento se encontraba en etapa de revisión del borrador final, lo que no ocurrió. Bien, estuvo el borrador final, luego se creó la participación ciudadana, si ustedes se meten al decreto supremo se los voy a mostrar. Y cuando, en su momento, cuando empecemos a estudiarlo, y ahí se van a dar cuenta que ya hubo un proceso de participación ciudadana y que no funcionó. Por lo tanto, esperemos que los principales cambios se produzcan ahora y que sí se dé. Yo le tengo mucha fe a la ministra que está actualmente y estoy segura que se va a poder avanzar en estas materias, pero no sé para cuándo. Los principales cambios recaen primero en clasificación de los depósitos por consecuencia y no por tamaño, que es lo que tenemos hoy. También un aumento en el estándar de información solicitada para la aprobación de los proyectos. Incorporación de reprocesamiento y traslado de relaves. La creación de guías por parte del CERNAGEOMIN para permitir mayor flexibilidad en modificaciones y actualizaciones. ¿Por qué? Porque pasa mucho esto también, que en realidad al final la gente tiene que actualizar, tiene que ir actualizando, por ejemplo, la instalación relaves para efectos del cierre, que también lo controla Cerna Mini, si va, no sé, en algún momento toma la decisión de apurar la depositación, aumentar el ritmo, porque se aumentó el ritmo de producción, lo que sea, de inmediato tiene que pedirle todos los permisos a Cerna por eso dice mayor flexibilidad, porque al final aquí todo lo que tiene que ver con permisología es mucho tiempo. Imagínense ustedes que en Cernagiomín hay un solo departamento de relaves y trabajarán, miren, les miento porque yo hace 3 años que estoy afuera, pero yo por lo menos cuando me fui, yo creo que habían 4 personas con suerte. La pongámosle 5, que son los especialistas en relaves, que son los que vienen a fiscalizar los relaves, y que en realidad se han hecho especialistas muchos de ellos en la práctica. Si al final Sonagiomín tampoco paga los brillantes sueldos como para decir que los profesionales son expertos en todo, si el que va a fiscalizar la instalación relave hoy en día, que lo puede manejar muy bien, pero va después a fiscalizar la instalación piscina y después va a la instalación concentradora y después va a la instalación química, de la planta química y después va la instalación, qué sé yo, la que se les puede ocurrir. Es eh, el mismo funcionario que fiscaliza eso y lo demás.
Luego, incorporación de materias aprobadas por la Dirección General de Agua en su PAS 155, el PAS ambiental sectorial, que es el permiso de construcción de cierta obra hidráulica. La verdad es que en este caso el PAS 155 sigue bajo la competencia de la Dirección General de Agua, no la competencia Cernagiamin, y ha avanzado bastante la Dirección General de Agua en materias hídricas, así que yo creo que va a ser difícil que la competencia, que pierda su competencia la Dirección General de Agua. Es una cosa, porque ellos han trabajado fuertemente en estas materias, tienen hace muy poco una resolución en relación al PA 155 y ellos tienen una gran fiscalización en todo lo que tiene que ver con las aguas del minero, son bien competentes, así que veamos qué va a pasar con eso. Luego hay una creación de un sistema de gestión de operación y gobernanza interna de Relave que el titular debe establecer para garantizar la gestión, supervisión y responsabilidad efectiva sobre los depósitos de Relave. Le insisto, estos son ideas. Luego tenemos en relación al protocolo de emergencia en coordinación con la comunidad, hay que crear un protocolo que establezca un modelo de gestión específico en caso de emergencia, que se sociabiliza con la comunidad para que tanto las instituciones públicas como la comunidad cercana estén preparadas, porque hay muchos depósitos de relave abandonados y aquí se quiere entonces actuar ordenadamente con el Ministerio de Energía, perdón, de Minería, la ONEMI y el Cernagiomín. Luego también respecto al tema del medio ambiente, lo que a mí me interesa mucho es este programa de reubicación de depósitos abandonados como medida de compensación del sistema de evaluación de impacto ambiental, que como ustedes pueden ver, lo que se quiere hacer es relocalizar los depósitos abandonados e inactivos que constituyen un riesgo significativo para la vida o salud de las personas o medio ambiente. Los proyectos ingresan por estudio de impacto ambiental. Pueden compensar impactos suelo-aire mediante el traslado de depósitos priorizados por el Ministerio de Minería a depósitos autorizados. Entonces, al final, no solamente compensar con dinero, sino que al final con el traslado de depósitos autorizados. Rompe la forma monopólica de compensación, ¿cierto? Y soluciona el problema de escasez de terrenos aptos para compensar. Y esta hay una firma de convenio con el Servicio de Evaluación Ambiental y creación de guía técnica de compensación que no está. Entonces, por ejemplo, aquí están las imágenes del caso de remediación de la compañía minera Tec en Carmen de Andacollo en el 2012. Y ahí ven ustedes en el 2011, 2012, 2013 cómo fueron ellos ayudando con esta compensación. Los avances en marcha, como les digo, súper difícil. Todas las autoridades que ustedes ven aquí son autoridades del gobierno anterior, pero la idea era priorizar los depósitos de relave abandonados e inactivos. Sigue siendo la misma idea en todo caso del gobierno de hoy. Yo no digo que no, solo les comento que efectivamente partimos con el gobierno anterior y hemos avanzado poco. Hay 102 relaves que son priorizados. También esta firma de convenio y colaboración con el Servicio de Evaluación Ambiental, la firma de convenio con las consultoras ambientales Arcade Chile y WSP Chile para el desarrollo de guías técnicas también que puedan apoyar. Para esto se necesita mucha gente especializada. Y elaboración de estudios para determinar el factor de emisiones de depósitos abandonados con colaboración de la CEPAL. Y dos proyectos pilotos en el sistema de evaluación de impacto ambiental de remoción de relaves abandonados. Eso era, como les cuento, lo que estaba avanzando en su momento. Respecto a la economía circular e innovación, esto que ustedes ven acá, la fotito al lado, es la ley 20.551, justamente el de depósitos de relave, regula el cierre de faena de instalaciones mineras, que es del año 2011. Entonces, la idea al final, las modificaciones al ordenamiento jurídico, que les insisto, revisión del Decreto Supremo 248 y del Decreto Supremo 132. ¿Por qué? Ya vimos lo del Decreto Supremo 248 y yo les voy a mostrar en qué estado está, ¿cierto? Porque tenemos que ver el estado. Pero, ¿por qué el Decreto Supremo 132? Bueno, el Decreto Supremo 132 es el decreto que establece el Reglamento de Seguridad Minera en Chile. También
Es un decreto supremo muy antiguo que se ha intentado modificar la misma cantidad de veces que el decreto supremo 248, que establece sanciones muy bajas para las empresas mineras, que sigue contenido en un decreto supremo y en una ley, y podríamos seguir hablando un montón de rato respecto al decreto supremo 132, pues yo soy especialista en seguridad minera. Pero, como les digo, lo más importante es que se entiende desde el punto de vista de los operadores de relaves que efectivamente también se requiere una modificación a este decreto. Es un decreto muy antiguo, que no está acorde con las modificaciones que tiene la industria hoy, no está acorde con los avances tecnológicos, no está acorde con la cantidad de gente con la cantidad de instalaciones que hay hoy en la industria minera, no está acorde con nada. La verdad es que es un decreto supremo bastante muy difícil además para los fiscalizadores y para los operadores jurídicos, para todos aplicar las sanciones. Las sanciones por el decreto supremo 132 son muy bajas. La verdad es que infringir cualquier tipo de norma en seguridad minera en Chile es mínimo. Lo que a mí no es que yo quiera que sea más alta, la verdad es que a mí no me parece eso porque la industria minera se autorregula bastante bien, más que todo por el cumplimiento de la normativa internacional que vamos a ver más adelante, más que porque se autorregule porque quiere. Pero tenemos igual un compromiso súper fuerte de las empresas mineras en materia de seguridad. Todos quieren llegar a la fatalidad cero, con lo que en realidad, si fuera por ellos, por cumplir el decreto supremo 132, las empresas mineras no tendrían cero seguridad, cero. Estarían con el decreto supremo cumpliendo lo mínimo. Y eso en Chile no ocurre. Así que la verdad es que yo claramente deseo con todo mi corazón que el decreto supremo 132 se actualice y se actualice en todo lo necesario y por supuesto en todo lo que tiene relación con relaves. Por eso lo dice ahí, porque como el reglamento de seguridad minera y es de manera general, se necesita también hacer eso. Y luego también en un proyecto de ley que regule el reprocesamiento, como les dije, ya sea la ley 20.551 como parte del cierre de las instalaciones, o bien también como una ley derechamente que regule el reprocesamiento. El proyecto avanza en marcha, este proyecto de ley que no ha avanzado, que incorpora el reprocesamiento y determinación de la vida útil de depósitos artificiales. Y luego en relación a la economía circular e innovación, podemos hablar de que hay un establecimiento de una metodología para la estimación del valor económico de los depósitos artificiales mineros, uniformar la práctica actual de la industria minera con respecto a estándares y normas que se aplican para la determinación de resultados de exploración, recursos minerales y reservas minerales de los depósitos artificiales mineros, la regulación de nuevos usos, permitir uso de relaves, botaderos, escoriales, ripio de lixiviación, pila de descarte, entre otros, como materia prima en la producción de material de construcción, cemento, ladrillo, asfalto. Para eso tenemos que avanzar mucho en cuanto cómo hacemos para que efectivamente esta sustancia que no es tóxica, de acuerdo a- antes de ser depositada y que sí se vuelve tóxica al contacto, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente eso se elimine? Y para eso necesitamos trabajar en nuevas tecnologías también. ¿Qué permite este plan? El objetivo del Plan Nacional de Relave es dar mayor seguridad a las comunidades sobre el estado de los depósitos de relave, implementar soluciones concretas a los depósitos de relave abandonados, crear este marco jurídico adecuado en el que se está trabajando hoy en día para fomentar el reprocesamiento y nuevos usos, fomentar la investigación, el desarrollo e innovación de nuevas tecnologías para efectos de reprocesamiento, para efectos de poder avanzar en desarrollo y crear una industria que esté mucho, bueno, efectivamente nosotros no tenemos tampoco tanto donde mirar. Y donde miramos, nosotros estamos al mismo nivel, así que tampoco es que nos podamos copiar, entre comillas, algunas ideas de otros de los grandes e importantes industrias mineras que hay en el mundo, porque la verdad es que la mayoría de ellos, incluso algunas, están a un nivel mucho menor que el de nosotros. Crear una nueva industria a partir de residuos de la minería, que para mí es una cuestión vital. Crear instancias de colaboración público y privada
que es muy importante también, pero tenemos este problema que siempre ocurre en Chile, que el tema de que efectivamente si Cernagiomín, que es el órgano fiscalizador, o el Ministerio de Minería, que es el órgano fiscalizador del cual depende, el órgano del cual depende nuestro organismo fiscalizador, que es el Cernagiomín, tiene contactos con eh, con, con el fiscalizado. Al final, ¿cómo hacemos para que esto no se convierta en un problema? La verdad es que a mí ese tema a esta altura me parece, la verdad es que mucho. O sea, yo creo que ninguno de los fiscalizadores va a tener, porque, qué sé yo, hay una colaboración con Minera Escondida, que fiscalizar menos, fiscalizar de otra manera. La verdad es que ese tipo de discusiones a mí me parecen completamente innecesarias. Hay que crear colaboraciones público-privadas porque el que realmente tiene el dinero en este rato es la empresa privada, y la colaboración pública hay que avanzar hacia ella. Y por eso también se necesita recuperar la confianza y la legitimidad por parte de la comunidad, que ve que hay una cantidad de depósitos de relieve abandonados, que ve que la minería tiene pasivos ambientales, y que ve que efectivamente no siempre se devuelve el terreno en las mismas condiciones en que se encontró. Por lo tanto, la gente empieza a dudar de que efectivamente esto sea... em, y por eso también hay tanta oposición a los nuevos proyectos mineros. O sea, y ustedes ven Maricunga y así un sinnúmero de otros proyectos, que Proyecto Dominga, en el que hay la oposición de la comunidad es muy importante, porque efectivamente no importa cuánto la empresa asegure que va a tomar todas las medidas de resguardo para que no haya problemas con contaminación, la gente ya no cree. Y dar sustento a una minería verde, que también es muy importante.